Hola, Dios les bendiga. El día de hoy estamos aquí con nuestra sección de preguntas y respuestas. En la última vez estuvimos hablando un poquito acerca de lo que era la música cristiana y la música mundana. El día de hoy, una de las preguntas que me gustaría contestar, que alguien nos hizo, ¿verdad?, fue acerca del arrepentimiento. La pregunta concreta era: ¿cómo sé que yo me he arrepentido de mis pecados? Y es una muy buena pregunta, porque la Biblia dice que si no nos arrepentimos, entonces no podemos ser salvos. De hecho, el mensaje, ¿verdad?, que se comienza ahí Juan el Bautista, el mensaje que él tenía era: arrepentíos y convertíos. Entonces, el arrepentimiento lleva una conversión, y yo creo que ese es el mensaje que la Iglesia del Señor Jesucristo deberíamos de estar dando en este tiempo, que es arrepentíos y convertíos, para que alcancemos todos la salvación. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, era eso, de cómo saber si uno se ha arrepentido. Una de las cosas que tenemos que entender es la diferencia entre lo que es el arrepentimiento y lo que es o sería el remordimiento. Aunque son dos cosas muy parecidas, son diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de remordimiento, el remordimiento tiene que ver con la conciencia, con la parte de la conciencia, cuando nosotros sentimos alguna culpa por haber hecho algo. ¿Cuántos de nosotros no nos ha remordido, verdad?, como decimos por ahí, la conciencia alguna vez en nuestra vida? Entonces, ese sentimiento de culpa que viene y simple y sencillamente nos sentimos devastados por algo que hicimos, y nos remuerde, ¿verdad?, la conciencia, como ya dijimos anteriormente. Pero cuando vamos al arrepentimiento, es muy diferente, porque el arrepentimiento no tiene que ver con la conciencia, sino tiene que ver con el corazón, con la parte más profunda del ser humano. El corazón es muy diferente a la conciencia. Entonces, cuando vemos el remordimiento, podemos tener un ejemplo ahí muy claro en la Biblia de Judas. Judas, por ejemplo, fue uno de los que viene a traicionar al Señor Jesucristo, y esa traición le provocó a él que él tuviera después un remordimiento de conciencia al darse cuenta que había entregado a un hombre justo, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, y eso le provocó a él que él quisiera enmendar su problema por sus propias fuerzas. Eso es lo que hace el remordimiento, que a veces queremos arreglar las cosas con nuestras propias fuerzas o nuestra propia manera de pensar. Entonces él fue y devolvió el dinero, ¿verdad?, que había tomado por vender al Señor. Y dice que cuando fue y lo devolvió, como no se lo aceptaron, entonces él fue, buscó un campo, ¿verdad?, y se ahorcó, terminó ahorcado, terminó suicidándose. Entonces vemos el proceso del remordimiento. El remordimiento es cuando viene en nuestra conciencia y nos dice que hicimos algo mal, y entonces tratamos de enmendar la situación por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Y cuando no sucede como nosotros pensábamos que iba a suceder, entonces nos entristecemos. Muchas veces hasta nos deprimimos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables por alguna cosa que hemos hecho alguna persona? Vamos y le pedimos perdón esperando que esta persona nos reciba, y resulta que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos da rabia, nos da coraje, nos da tristeza, a veces nos deprimimos. Eso es lo que es el remordimiento. Pero sin embargo, el arrepentimiento es muy diferente. Podemos ver también en la Escritura un ejemplo muy claro de arrepentimiento del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿verdad?, el discípulo Pedro, dice que él negó al Señor. Entonces uno le traicionó, el otro le negó.
completamente, y no solamente una ni dos, sino hasta en 3 ocasiones negó haber conocido al Señor Jesucristo. Y dice que entonces el gallo cantó, y en ese momento él se acordó de las palabras que el Señor Jesucristo le había dicho, que antes de que cantara el gallo, él le iba a negar 3 veces. Entonces podemos ver muy claramente que de ahí él dice que lloró amargamente. Fíjese qué diferencia. El otro salió y quiso hacer las cosas por su propia fuerza, ¿verdad? Y vemos a Pedro que no, que él se conmovió tanto, tan profundamente, que dice que él lloró amargamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Es ese sentimiento, ¿verdad? No solamente de culpa, sino ese sentimiento profundo que te hace entender que tú hiciste algo que no debías de haber hecho. Entonces, él alcanzó, ¿verdad? Vemos después que él alcanzó el perdón, pero él no trató de enmendar lo que él había hecho. Él reconoció que lo había hecho. Simple y sencillamente es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho, y al arrepentirnos, Él, el Señor, es el que va a hacer el trabajo en nuestras vidas. Por eso no es por obras, no es por hacer algo que vamos a obtener la salvación, sino a través del verdadero arrepentimiento. Entonces ahí vemos dos claros ejemplos, ¿verdad? De lo que sería uno arrepentido y otro con remordimiento, ¿verdad? En su vida. Entonces es muy interesante cuando nosotros analizamos lo que es arrepentirse, porque el arrepentimiento, más que un sentimiento, es una actitud del corazón. Es una actitud que nos lleva a movernos hacia adelante, a reconocer que cometimos un error y que a veces no somos capaces nosotros de enmendar ese error. Qué bueno cuando lo podemos hacer, pero cuando no, entonces reconocer que nosotros somos pecadores es el primer paso para la salvación. El arrepentimiento tiene que ser un ejercicio constante de todo cristiano. No es que ya me arrepentí una vez y entonces ya soy salvo y ya no tengo que arrepentirme nunca más. No, yo creo que ese es un ejercicio que tiene que ser cotidiano, que tiene que ser todos los días, constantemente, estar arrepintiéndonos, pero no de los dientes para afuera, sino de todo corazón, así como lo hizo Pedro. Cuando vamos al hebreo, cuando vamos al griego, ¿verdad? La traducción de arrepentimiento es cambiar de idea, es volverse, es retornar, es cambiar de pensamiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es: yo hice algo, me arrepentí de todo corazón y nunca más lo voy a volver a hacer. Nunca más voy a cambiar de idea, voy a cambiar de vida, voy a cambiar de pensamiento. Nunca más Pedro negó al Señor, sino al contrario. Se cree que Pedro murió crucificado, pero como él no quería morir como su maestro, pues no se sentía en ese nivel. Dice que entonces él dijo que lo crucificaran de cabeza, y parece ser que así fue como Pedro murió, pero nunca más le volvió a negar. Sin embargo, el que tiene remordimiento va, pide perdón y a veces recibe el perdón y se siente mal por un momento, pero al siguiente día vuelve a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es solamente remordimiento. ¿Qué hubiera sido de Judas si él hubiera buscado el perdón del Señor Jesucristo? ¿Qué hubiera sido de Judas si él hubiera corrido hacia el que puede dar el perdón? ¿Verdad? Probablemente hubiera sucedido lo que sucedió con Pedro, hubiera alcanzado el perdón. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer para alcanzar el perdón? Es solamente arrepentirte y correr al Señor Jesucristo. Y una vez que Él te perdona, cambiar de pensamiento, cambiar de idea, cambiar de vida y no volverlo a hacer más. Le dijeron a la mujer adúltera a la cual iban a apedrear: ¿quién te condena? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella volteó y vio que ya no estaban los que le condenaban y dijo: Señor, nadie está de los que me condenaban. Y el Señor Jesucristo volteó a verla con mirada de amor y le dijo: ni yo te condeno. Pero ahí está la cláusula del verdadero arrepentimiento: vete y no peques más. Así que
Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy en esta sección, ¿verdad?, de preguntas y respuestas. Si tú tienes alguna pregunta que quisieras que respondamos a la luz de la Escritura, pues mándala por el correo o a través del chat ahí por Facebook, o a través de esta plataforma también. Aquí hay una sección donde puedes mandarnos mensajes, comentarios, preguntas que estaremos tratando de responder en estas secciones pequeñas, ¿verdad?, para poder verlas a través de la palabra. Así que muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy, y espero nos haya quedado un poquito más claro lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento, y de cómo nosotros tenemos que buscar ese arrepentimiento para salvación. Así que muchas gracias. Recuerda, estamos en Facebook, estamos en YouTube, y a través de esta plataforma solamente búscanos como Senda Antigua Chaparral. Por lo demás, pues solamente me resta decirte: paz de Cristo y bendición.